Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. El hombre aprende a cada momento y eso hace la vida posible. Estás entrando al territorio del saber. Estás en Saber Sin Fin. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto, y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de sabersinfin.com y corporacionimanente.com.mx, presencia local en medios. Le doy las buenas tardes desde la ciudad de Puebla y, por supuesto, en el horario que corresponda, dependiendo de la parte del planeta en la que se encuentre. Saludo también aquí a mi izquierda a Laura Ramírez. ¿Cómo estás, Laura? Pues muy bien, ahorita en la tarde, ahora sí hace calor, no nos agarró la lluvia. No nos agarró la lluvia, aunque ya viene. Ayer ha caído un verdadero aguacero, un chubasco, y pues nos preparamos a ver si recibimos otro. Nosotros estamos muy contentos de estar con nosotros, con un tema muy interesante, Laura. Sí, realmente es algo que yo realmente desconozco por completo. Pero bueno, estás como invitada, como una persona que podría hacer las preguntas que muchas de las personas que nos están escuchando se harán seguramente. Entonces, en este sentido, pues es parte del valor del que estés en esta mesa. Voy a pasar a dar una breve introducción de lo que estaremos hablando esta tarde. Mire, la transexualidad es una identidad transgénero que define la convicción por la cual una persona se identifica con el género opuesto a su género biológico, por lo que desea vivir y ser aceptado como una persona del género opuesto. La transexualidad es característica por presentar una discordancia entre la identidad de género y el género biológico. Consiste en la existencia de un conflicto con el género asignado al nacer en los casos en que la identidad de género del individuo no coincide con su sexo. Una persona transexual es aquella que encuentra que su identidad sexual está en conflicto con su sexo. El deseo de modificar las características sexuales externas que no se corresponden con el género con el que se sienten identificadas lleva a estas personas a pasar por un proceso llamado de transición para adaptar su cuerpo al género al cual se sienten pertenecientes. A esto se le suele denominar operación de cambio de sexo, pero el cambio existe previamente en la psique de la persona transexual. Lo que modifica no es el sexo, sino la apariencia de sus genitales sexuales externos mediante una cirugía de reconstrucción genital y sus caracteres sexuales secundarios mediante una terapia de reemplazo hormonal. Pues esto es lo que estaremos hablando hoy. Hoy estaremos hablando de transexualidad. Y para hablar del tema, una persona que lo ha vivido en su propia identidad, en su propio cuerpo, saludo a Elisa Dierdorf. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, bien. Elisa, ¿has escuchado las líneas previas a las cuales he dado lectura? Transexualidad. Tú eres una persona, antes que hombre o que mujer, eres un individuo, eres un ser con características de hombre en su nacimiento, pero que por decisión has ido transformando tu cuerpo. Vamos por partes. Acláranos algunos puntos de lo que hemos estado escuchando, en lo que he leído y de lo que tú misma te has estado adentrando en esta nueva identidad. Pues antes que nada no es por decisión. Ha habido varios estudios. Una amiga y mi terapeuta, en paz descanse, Agnes Torres, me lo explicó más de una vez, y hay estudios que lo están comprobando. Hay una discusión científica muy fuerte también, pero se nace con la transexualidad. También hay un debate, ¿no? Que si la homosexualidad igual es, ahora sí que si naces o te haces, ¿no? Pero la transexualidad tiene una mayor influencia biológica que social. O sea, no es una decisión, sino sencillamente es el despertar a la verdadera psique de la persona. Puesto en términos sencillos, yo nací niña, pero con cuerpo de niño. O sea, siempre he sido niña. Mi cerebro, mi psique,
mi esencia siempre ha sido de mujer, pero la biología me jugó una mala pasada en esto del XY y el XX, y pues nací con cuerpo de niño, pero siempre he tenido psique femenina. De hecho, lo he comprobado a lo largo de los años en ciertas formas en las que se diferencian la forma de pensar de un hombre de una mujer, y repasando en mi propia historia me doy cuenta que coincido más con las formas de pensar femeninas. Un ejemplo muy sencillo es, si les pregunto a Laura y a ti cómo llego al Zócalo, me lo van a decir de forma diferente. Lo más probable es que tú, Abel, como hombre, en tu estructura es más tirada a la racional, a la inteligencia racional. Al hemisferio izquierdo. El izquierdo. Entonces me vas a dar datos provenientes del hemisferio izquierdo. Del hemisferio izquierdo, que son números, cantidades, conocimiento racional, ¿no? 3 calles para abajo, en la calle número tal, das vuelta a la izquierda, avanzas 5 cuadras, llegas y Laura me va a decir, no, pues sales por aquí, bajas hasta donde está el cine, das la vuelta y vas a llegar al Zócalo. No, me va a dar una referencia espacial. ¿Qué es lo espacial? Es el hemisferio derecho. Muy bien. Es importante decir que nuestra invitada de esta tarde pues es una mujer profesionista que además se ha preparado con respecto al tema que está hablando, es decir, en esta mesa pudiéramos tener a un médico, a un psicólogo, a alguien que tuviera una postura contraria a la transexualidad, en fin, para tener visiones desde todos los ángulos. Sin embargo, hemos querido invitar a Elisa por esto que les comento, por su formación, por su decisión y por su experimentación. En este sentido, Elisa, quiero preguntarte que nos aclares 2 conceptos. Hemos hablado de homosexualidad, o se ha mencionado aquí la palabra homosexualidad y transexualidad. Acláranos, una es más amplia que la otra, una contiene la otra, en fin, ¿cómo está esta relación entre homosexualidad y transexualidad? Incluso dentro de la misma comunidad LGBTTI, son 7 letras. ¿Nos aclaras entonces esas 8 letras. Antes se le llamaba la comunidad gay, pero vino el debate dentro de la misma comunidad que el término gay aplica solo a hombres homosexuales. Es un término acuñado en Estados Unidos a mediados de los 60, si no mal recuerdo, que es el despertar de la comunidad. Entonces, gay es un hombre homosexual. Entonces dijeron, no es comunidad gay, es comunidad lésbico-gay, porque hay que incluir a las lesbianas, por ahí de los 70s. Llegan los 80s y 90s, viene la crisis del VIH, nace el espanto y el horror del SIDA. Claro. ¿Qué quiere decir que la palabra gay en su origen se refiere a lo alegre o divertido? De hecho hay una canción con Dean Martin que se llama Amore, It's Amore, donde hace referencia a la palabra, usa la palabra gay. Dice una gay tarantela, o sea, una tarantela es una canción italiana, originaria del sur de Italia, la han de recordar en El Padrino, lo que se oye muy alegre, dice, es una tarantela, y usa el término gay, pero eso es una canción de los 50s. Okay. ¿No? Entonces ya existía el término, pero se le acuñó al estilo de vida gay de los hombres, porque los primeros gays abiertos de Estados Unidos de los 60s pues tenían un estilo de vida muy libre, muy liberal, destacaba gente hippie, como muy en el viaje. Entonces pues, los decían, están muy gays, están muy alegres, ¿no? Están en su rollo. Se pasaron de alegres. Ajá. De hecho, a mí me han dicho un maestro de inglés que la palabra gay en inglés es felicidad o alegría, pero que se le acuña eso porque es una palabra que ya está en desuso. Claro. Doy más datos. La palabra gay, sustantivo o adjetivo plural, gays, es una manera de designar a los sujetos homosexuales masculinos, es decir, a los hombres que muestran inclinación hacia la relación erótico-afectiva entre individuos de su mismo sexo. La principal diferencia entre las denominaciones hombre homosexual y gay, que hasta los años 70 significaba alegre o divertido en inglés, es que este último, es decir, gay, es un término positivo, importado del inglés y elegido originalmente por la comunidad gay de San Francisco, California, Estados Unidos, para referirse a sí mismo, mientras que homosexual es un neologismo que originalmente, remarco esto, originalmente en inglés tenía connotaciones negativas
relacionadas con una patología, enfermedad o tara. Fue acuñado en 1869 por el escritor austriaco Karl Marx y popularizado más tarde por el psiquiatra alemán Baron von Kraft-Heinrich. En países hispanohablantes, gay se refiere casi exclusivamente al género masculino, especialmente a aquellos que aceptan su género biológico. Por lo tanto, no se aplica al transformista, al transvesti ni al transexual, estén o no fuera del armario. Esto ya es, aquí nos da los... Termino con 3 líneas más. Sí. También suele usarse en algunos países para designar o calificar al género femenino. Para evitar confusiones se suele hablar de gays y lesbianas, aunque para algunas interpretaciones esta expresión es redundante. La palabra maricón se usa como insulto grosero con los significados de homosexual. A ver, entonces retomemos las preguntas que planteamos. Dijimos que aclaráramos esta diferencia entre homosexual y transgénero, que ya empiezan a surgir elementos distintos. Y aquí surge un elemento de la palabra gay, y de ahí nos desviamos a la comunidad LGBTII. Aclaremos entonces por partes. ¿Qué significa LGBTII? Es LGBTTI. ¿Qué es? Son la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual. Son las determinaciones. Para explicarlo más fácil, las 3 primeras letras, LGB, refiere a la preferencia erótico-afectiva, la orientación sexual. Y las otras 3 a ciertas variaciones de lo que llamamos identidad sexogenérica. Es decir, con qué género o con qué sexo me identifico. Al principio nomás era una T para todo lo transgénero, pero dentro del mismo grupo hay esta subdivisión. No es lo mismo una persona transgénero que una persona transexual que una persona travesti. Empezando por el principio, el transgénero, que fue el primer término que se acuñó y que ahora ya es más específico, se refiere a las personas que se identifican con el género opuesto. Pero hoy día, para hacer una diferenciación con la persona transexual, la persona transgénero no incurre en prácticas médicas, por así decirlo, una terapia de hormonas o cirugías. Nada más adopta el rol genérico del sexo opuesto sin hacer modificaciones fuertes a su cuerpo, ¿no? O sea, sí por ejemplo, una mujer transgénero, que no es lo mismo que una mujer transexual. Una mujer transgénero, pues sí se depila, se rasura y se arregla, pero no toma hormonas, no se piensa operar, prefiere su cuerpo está bien con su, ella no tiene conflicto entre su cuerpo y su género, pero se identifica con el género opuesto. Esa es una persona transgénero. La persona travesti, normalmente se asume que una persona travesti es un hombre. Y sí, la generalidad implica que es un hombre que se erotiza, pero hay un componente muy clave. Le erotiza usar ropa del sexo opuesto. O sea, es parte de su excitación, puede ser sexual o no, pero le excita de cierta forma, como no sé, a un fan del fútbol ir al estadio. En ese mismo sentido, a una persona travesti le gusta usar ropa del género opuesto, ¿no? Y hay mujeres travestis que les encanta ponerse camisas, trajes, y sentirse muy varoniles, pero se identifican como mujeres, se saben mujeres, saben que tienen, pero les gusta la idea de verse como hombres. Muy bien. Y un hombre travesti al revés, es un hombre que le excita o le emociona la idea de sentir, de verse mujer por un momento. Ese es aparte otro de los fundamentos. La persona travesti es solo temporal, es un disfraz, es un rato en lo que se viste, porque en la vida diaria viven y hablan respecto a su propio sexo y género. Entonces, Elisa, vayamos ya aclarando estas primeras preguntas iniciales que planteamos. Hemos aclarado lo que es LGBTI, y volvemos entonces, también ya hemos diferenciado entre transexual y transvesti. Transgénero y travesti. Tendría que explicar más a profundidad transexual.
Ok. Que vaya, es el tema central. Que es el tema central. Pero ya han salido elementos, Sí. como los cambios, no drásticos, pero sí incidir en el cuerpo propio, ¿no? A partir de una serie de elementos que nos has dicho. Y también ya ha surgido una aclaración entre gay y homosexual desde el punto de vista histórico y del surgimiento de las palabras. Tú has decidido ser una mujer transexual. Me adelanto diciendo que con lo que hemos explicado, la transexualidad, según esto que leí, son una serie de modificaciones al cuerpo personal y la transformación o asimilación de la mentalidad de ese cuerpo que se va adquiriendo, ¿sí? Y que da como resultado un género distinto, una identidad sexual distinta a la que se tenía años atrás. Sí, pero no. A ver, aclaranos. Otra vez retomando, porque aprendí mucho de Agnes. Agnes, ella hizo una descomposición, ¿cómo se llama lo que aprendemos? El origen de las palabras, semántica, de la diferencia entre transexualidad y transgénero. El transgénero es eso, transgresión de los géneros. El género es una imposición social. Okay. Es como el clásico, los niños de azul, las niñas de rosa, esa es una imposición social. O sea, hoy hay chavos con playeras rosas y ves a niñas vestidas todas de azul, ¿no? Ya no hay. Entonces, el transgénero es transgredir a los géneros, pero la transexualidad es transgredir al sexo mismo. Ahora, el sexo tiene tres componentes. El que llamamos el sexo psicológico, el sexo gonodal y el sexo cromosomático. Pero me regreso un minutito antes. Acláranos, ¿estas tres cualidades de qué son? De la transexualidad. Muy bien, gracias. O sea, son los tres componentes del sexo en general. Nos los mencionas y nos vas ampliando un poquito cada uno. Lo pondría como en una tabla de equivalencias de ustedes, Abel y Laura, que no, en lo que me consta, tienen iguales sus tres sexos. Psicológicamente son mujer y hombre. Cromosomáticamente, pues igual, ¿no? Sus cromosomas son XY y XX. Y psicológicamente coincide ese sexo con los dos anteriores. El gonodal es las gónadas o los genitales. Entonces esa es la tercia, la triada de un sexo, decir masculino o femenino, hombre o mujer, en lo biológico. Entonces, en una persona transexual hay una discrepancia entre el sexo psicológico y el gonodal cromosomático. El cromosomático todavía no, esperemos, con los avances tecnológicos no se puede modificar. O sea, yo no puedo cambiar mi XX por XY, aunque quisiera, ¿no? Digo, ahorita con los avances tecnológicos que están habiendo en terapia hormonal, estaban hablando de modificaciones ya a nivel cromosomático, pero es una investigación que está en pañales, que le cuelga por lo menos otros 50 años. Pues a mí ya no me toca. Pero espero a las personas trans del futuro que sea más fácil una terapia genética que todo este rollo de una terapia hormonal que incluso conlleva muchos riesgos de salud. Pero regreso, entonces el único que sí puedo cambiar es mi sexo gonodal, y ese lo adecuo a mi sexo psicológico con el que ya vengo. El sexo psicológico, según estudios, se define en los 3 primeros meses de gestación. O sea, una vez que ya es feto, ya es el bebé en el vientre materno, es cuando se empieza a dar esta estabilización de la psique. Que el problema es que no concuerda siempre con el cromosomático. Muy bien, vamos a ir a una pauta. Yo agradeciéndole, le digo que estamos aquí haciendo malabares porque Elisa, que está con nosotros compartiendo el micrófono, pues además nos está operando la cabina. Vamos a ir a una pauta, agradeciéndole como siempre los comentarios que usted muy amablemente nos hace llegar, y al continuar estaremos conversando sobre el transgénero. ¿Qué hay con el transgénero y las personas transexuales? Regresamos. Estás escuchando Saber Sin Fin. En un momento continuamos.
ARCAC. Somos un equipo de profesionistas con un alto nivel académico y reconocida experiencia. ARCAC. Nuestro principal objetivo es responder a una concepción arquitectónica, funcional, estética y seguro. ARCAC. Ofrecemos diseño, construcción, análisis de las necesidades del cliente, valoración, elaboración y asesoramiento del proyecto, mantenimiento general, venta de inmuebles, capacitación, topografía, trámites legales administrativos. ARCAC. Teléfonos 482-0446, 304-7454 y 2225-09-1249. Nuestra página arcac.com. Estamos ubicados en 7 Poniente número 502, Interior 11, Colonia Centro, Puebla. ARCAC, arquetipo actual. Porque el saber no tiene límites y la inteligencia no tiene fronteras. Estás escuchando Saber Sin Fin. Continuamos. Estamos de regreso en su programa Saber Sin Fin, semanal y vespertino, para darle las bienvenidas y por supuesto la amabilidad por estarnos escuchando. Hoy estoy conversando con Laura Ramírez y Elisa Dierdorf sobre transexualidad. En la primera parte de esta transmisión, Elisa nos ha aclarado con puntualidad las diferencias entre transgénero, transexualidad, gay, homosexualidad, lesbianismo, etc. Nos ha aclarado también las siglas LGBTTI y lo que esto conlleva. Vamos entonces a lo siguiente. Una vez que nos has hablado de estas tres características de toda persona, en donde deben coincidir estos tres tipos de sexualidad. ¿Sí? ¿Es correcto? No es que tengan que coincidir. Hay una relación que lo que llamamos dentro del activismo y en la comunidad, la famosa heteronorma. Las personas heteronormadas suelen creer que tienen que ser igual. Y no es cierto. Afortunadamente la humanidad, creo que todos tenemos esa creencia, o quisiera yo pensar que todo el mundo es diferente y tiene derecho a ser diferente en todas las formas que cada quien quiera ser, ¿no? Entonces, si mi sexo biológico, hablemos de mi sexo gonadal, lo voy a cambiar para que mi sexo psicológico esté en paz, pero no puedo modificar mi sexo cromosomático y no coinciden, pues no veo mayor problema. El problema es que la norma social, la heteronorma, está en desacuerdo. De hecho, estabas leyendo algo que estaba catalogada la homosexualidad en los 70 como una enfermedad mental. De hecho, hay un manual en psicología llamado el manual DS3. Bueno, DS tiene otras dos letras, que es el manual de las patologías psicológicas. Y en 90 y tantos, no me acuerdo el año exactamente, 96, 95, cuando se publicó el DS3, el DS4, perdón, se quitó la homosexualidad como una enfermedad mental. Antes se hablaba pero la transexualidad sigue siendo. Se está hablando de ahorita que viene el DS5, de quitarla. De hecho, ya salieron 2 o 3 publicaciones que sí se va a quitar, pero todavía no lo publican. Pero entonces ya se quitó la idea de que es una enfermedad. En muchas páginas, todavía hoy día, en internet, si uno googlea transexualidad, viene como una patología, como un desorden mental donde el individuo no se siente en el cuerpo correcto, pero viene como desorden mental, cosa que es mentira. Ya ha habido estudios que muestran que no es desorden. Se habla en algún momento se le nombró a la transexualidad, como para que no se oyera tan feo, como el síndrome de Henry Benjamin. Este es uno de los primeros casos registrados de transexualidad abierta y que fue estudiado. Entonces, pero fue a principios del siglo XX y entonces se le denominó como una enfermedad sexual, un desorden mental. Incluso a Henry Benjamin lo llevaron al manicomio y murió en un manicomio. Claro. Porque él se sabía mujer. Decía, es que yo me nací en el cuerpo equivocado, yo tendría que haber nacido niña.
Pero, por ejemplo, esos estudios que tú mencionas son estudios que nada más de acuerdo en el psique, es biológico, Es un conjunto de estudios tanto fisiológicos como neurológicos, como psicológicos. O sea, es varios médicos. Las referencias no me las sé aprender, no me los sé aprender los nombres de los médicos porque son rarísimos los nombres. Son muchos doctores entre gringos y europeos que tienen apellidos rarísimos, y ya sabes, Bluszowski y Brunsperinstowski, ¿no? Entonces no me los logro aprender, pero es un conjunto. De hecho, se comprobó, por ejemplo, también hay un factor biológico en la homosexualidad. Uno de los estudios es, a través de autopsias, se compararon los cerebros, haciéndoles cortes transversales, a cerebros de hombres heterosexuales, de hombres homosexuales y de mujeres, y de personas y de mujeres transexuales. Y hay una mayor similitud en las estructuras neurológicas físicas de los cerebros de una mujer transexual, de una mujer y de un hombre homosexual, que las estructuras mentales de un hombre. O sea, sí hay una explicación físico-biológica, ¿no? O sea, la configuración del cuerpo sí influye. Mi cerebro, no solo en lo mental, en lo intangible, en el raciocinio, en el comportamiento, no solo, sino en la estructura física del cerebro, hay una diferencia mía entre mi cerebro, el tuyo y el de Abel. Muy bien. O sea, no es igual al tuyo, pero tampoco es igual al tuyo. Claro. Estoy como en medio. Elisa, en ese sentido tú has hecho un recorrido para tratar de estar en paz contigo mismo. Y en ese sentido ha sido un proceso de descubrimiento, por lo que he podido leer qué sucede con las personas que presentan estas características. Es una constante búsqueda, un constante cuestionamiento sobre su identidad, por qué piensan y sienten de tal o cual manera y por qué su cuerpo no corresponde a eso que sienten y piensan. Platícanos de los primeros años en tu caso. ¿Cómo fue? Uy, siempre me preguntan la primera pregunta que todo el mundo me hace cuando me conoce es: ¿y cuándo te diste cuenta? En la pubertad. Porque pues de chiquitos los niños y las niñas nos parecemos, ¿no? No hay forma, ¿no? A menos que te quites la ropa, o sea, los chones, pues un niño de 5 años y una niña de 5 años son iguales, ¿no? No hay curvas, no hay vello, no hay caracteres. Y empieza la pubertad, que es cuando se empiezan a desarrollar estos caracteres sexuales secundarios, que es cuando dices, ¿por qué a mis compañeros les salen pechos y a mí no? ¿Por qué a mí me sale pelo en la cara? ¿Por qué me sale barba? Aquí hay algo que no concuerda, ¿no? Y de repente tomas tu primera clase de educación sexual y te hablan de los genitales, y dices, maldita sea, aquí hubo un error. Fue de las primeras cosas que empecé a pensar. Dije, no, algo está mal en mí, no es lo que tendría que ser, o lo que yo pienso que tendría que ser. ¿Pero a ti te educaron como niño o como niña? Sí, el problema, regresamos a las heteronormas. Para una persona transexual, de hecho a mí alguien me dijo, cuando me preguntaron, ¿y tu familia cómo reaccionó? Bueno, como antecedente, mi mamá falleció muchísimo antes de que yo saliera del closet. De hecho, mañana cumple 13 años de fallecer. No se enteró, pero cuando le dije a mi papá, lo tomó bien. O sea, no lo tomó mal, más bien sería la frase, no lo tomó mal. Y mucha gente, muchas amigas trans y amigos transexuales, hombres trans, me dijeron, ganaste 3/4 partes del pleito. Porque si en tu casa no te dijeron nada, no te corrieron, no te negaron, llevas ganada casi toda la batalla. Porque la principal batalla es con la familia. Es la primera falta de apoyo que muchas chavas y chavos trans tienen, ¿no? Los corren, los desheredan, les deja hablar la familia entera, los excomulgan por momentos prácticamente del apellido, les quitan el apellido por un momento. Y en ese sentido yo salí ganona. ¿Y qué influyó? ¿Cuáles fueron los elementos para que hubiera esta aceptación y tuvieras esos elementos de gane de los cuales nos has hablado? Pues regreso a mi historia de cómo me di cuenta, y fue el correr de los años, y las personas transgénero se van a identificar con esto, que lo clásico es que vas a los 13, 14 años y esculcas los cajones de mamá. Dices, a ver, ¿cómo me veo yo con la ropa de mi mamá? Y me gustó
ponerme el vestido, ponerme los tacones. De hecho, aprendí a andar en tacones por culpa de mi mamá. Es una anécdota muy chistosa. Mi mamá calzaba muy pequeño, entonces tenía que mandarse a hacer los zapatos con piel. Entonces, obviamente, un zapato de zapatero es mucho más duro que un zapato comercial. Y hay que hormarlo, pues ponía a los hijos a hormarle los zapatos a la señora. Y cuando teníamos todavía el pie chiquito de su talla, ¿no? Estoy hablando de los 10 años. Entonces era ponerme el gusto de ponerme los tacones o pintarme los labios. Obviamente no sabía nada, pero lo disfrutaba. Y más de una vez me cacharon, ¿no? Entonces ahí ya había un antecedente de algo trae con ser mujer o vestirse de mujer. Pero llega la adolescencia, llega, diría antes que de la adolescencia, la pubertad, y se empiezan a acentuar estos cambios y estas características. Fue muy grueso. Llega el momento en que hay una aceptación familiar y luego dar un paso más allá. No quedarse solamente con la curiosidad de cómo te verías vestida de mujer, sino ya a modificar el cuerpo, la estructura, en fin. Pasaron muchísimos años, Abel, de esto que te estoy contando, las primeras veces que fui al cajón de mi mamá a probarme su ropa interior, toda su ropa, vestirme como mi mamá, querer ser niña, a dar el gran paso de salir del closet y decidir empezar una terapia hormonal, pasaron 20 años. 20 años de una adolescencia donde, pues, con un padre de educación militar. Mi papá fue educado en un instituto militarizado, que ya no existe aquí en la ciudad de Puebla, pero... bueno, ya lo reabrieron. No voy a decir nombres, porque luego dicen que se meto gol. Pero en un antiguo instituto militar fue educado por militares. Mi abuelo era obrero en una fábrica textil, era de carácter muy fuerte. Y pues mi papá es ingeniero, y pues sin afán de ofender, pero los ingenieros son de una mentalidad muy cuadrada, ¿no? Entonces hay formas y métodos y para de contar, y hay que sumar que en la cuestión emocional mi papá es muy tibio, por decir casi no frío, porque así lo educaron, desafortunadamente. Del lado de mi mamá no, es más emocional, más cómo estás, más el apapacho. Fue sufrir una adolescencia donde el miedo a mi padre imperó. Decirle, oye, no me siento a gusto. No, es que tienes que ser varón y tú eres el mayor y tienes que ser el hombre de la casa. Tú eres el heredero. Yo soy el heredero. Bueno, estamos en esta parte de la narrativa. Vamos a ir a una parte que es indispensable, que es la comercial. Y si te parece, Laura, al regresar continuamos con esta conversación sobre transexualidad con Elisa Dierdorf y su experiencia que nos permite clarificar algunos conceptos. Regresamos. Estás escuchando Saber Sin Fin. En un momento continuamos. La Escuela de Posgrados en Educación Integral te ofrece maestrías en docencia universitaria, herramientas de pensamiento multimodal, sociología y dirección de organizaciones. Para más información nos encontramos en 19 Oriente, número 407, Colonia El Carmen, Puebla, México. Teléfono 243-0982 o en nuestra página web www.epei.com.mx. Escuela de Posgrados en Educación Integral. La calidad no se vende con ideas, se demuestra con hechos. Porque el saber no tiene límites y la inteligencia no tiene fronteras. Estás escuchando Saber Sin Fin. Continuamos. Estamos de regreso en su programa Saber Sin Fin. Agradezco a usted que muy amablemente nos sigue a través de sabersinfin.com y por supuesto corporacioninmanente.com.mx, presencia local de medios. Estamos conversando Laura Ramírez y Elisa Dierdorf sobre transexualidad, un tema que tiene que ver con esta búsqueda de la sexualidad personal. Hay un elemento, Laura, que nos platicaba Elisa, que es la modificación del cuerpo, no solamente el vestirse y el verse acorde a determinadas características, sino que tiene que ver también, por supuesto, con la modificación del cuerpo personal. En tu caso, Elisa, del momento en que te probaste la ropa de tu madre,
y luego empiezas a modificar tu cuerpo, nos has dicho, no es fácil. Y pasaron varios años. ¿Cómo empieza esta modificación, Elisa? Bueno, fue tras consultar en el transcurso de salir del closet. Ajá. Sí pasé por una etapa de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que traigo? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Encontré la diferencia, conocí la diferencia entre la que te hablaba de la triple T, entre travesti, transgénero y transexual. En ese proceso conocí a Agnes, le expliqué mis dudas. Ella me dijo que estaba yo en este proceso de transexual, que mi disposición era enteramente transexual. Yo no era ni travesti ni transgénero. Yo sí tengo inclinaciones muy marcadas a la transexualidad, entonces decido ver cómo es un proceso, ¿no? Leer sobre la cirugía, ver videos. Es muy fuerte ver un video de una reconstrucción, al menos, ¿no? Del retiro del miembro masculino. No lo retiran. Lo que hacen es las cirugías tienen nombres diferentes. En el caso de un hombre transexual se le hace una penectomía. Penectomía no, porque es quitar. Peneplastía, que es colocación de un pene. En la mujer se llama, en mi caso, a la que me voy a someter, se llama neovaginoplastía. El proceso consiste en cortar el pene, abrir un hoyo en la entrepierna, y ocupar el pene. Se le invierte, o sea, ahora sí que se voltea para convertirlo en la cavidad vaginal. Sí, y para aprovechar, digamos, las extensiones nerviosas de hacer esa construcción. Pero no se quita por completo. No. Nada más lo desprenden para poderlo voltear y meterlo. Bueno, te digo que yo sí he tenido la oportunidad de ver una operación, y bueno, no lo he visto en persona, sí lo he visto en grabación, y sí es bastante fuerte, ¿no? Sí, adelante, Laura. Bueno, pues en eso, pues yo lo que sé es que cuando nosotros nos formamos como feto o en el estómago en el vientre materno, ahora sí que nosotros como mujeres tenemos ovarios, vagina, y que cuando se hace la distribución de XY y todo lo demás, esa parte o se hace testículos y pene, o se hace vagina y ovarios. Es la misma estructura, es la misma función. Si se dan cuenta en los dibujos de tanto la forma física como lo que nosotros tenemos como mujeres adentro, pues es lo mismo, es parecido, solo que está al revés. Es decir, estamos hablando de un organismo de carácter esogénico, que es el del hombre, porque es externo, y endogénico en el caso de la mujer, de las damas. Tú continúas en este proceso de transformación. Sí. ¿Dónde generalmente se operan las personas transexuales? ¿En cuánto sale una operación, una transformación global? ¿Tú en qué etapa vas? Es un proceso bastante complejo. Todos los especialistas y todas las chavas que te decía que había yo investigado, y en el transcurso conocí a muchas chavas trans por internet, y preguntaba yo en los foros, oigan, yo paso esto y me pasa esto, y fui conociendo terminología y me recomendó. Luego salgo del closet, pasó un periodo de depresión, no sabía yo qué hacer, no sabía yo cómo tratarme. Conozco a una chica, Suri Rojas, que no creo, pero yo creo que sí, igual si nos está escuchando ahí en el Gabacho, te mando un beso, Suri. Me recomendó médicos, un endocrinólogo, un cirujano, a los que fui al endocrinólogo lo fui a consultar una vez, porque la verdad no es nada económico la consulta de un endocrinólogo, y en ese momento no estaba yo bien económicamente ni anímicamente. Pero me dijo, lo recomendable para empezar a ver cómo se comporta tu cuerpo frente a un tratamiento hormonal es que tomes anticonceptivos. Perfecto. La pastilla. O sea, la pastilla de 21 días, tómala diario. Y a ver cómo te sientes. Si vemos que no te pasa nada, entonces sí estás predispuesta a aceptar un tratamiento de reemplazamiento hormonal. Desde entonces no he vuelto a ver al doctor y sigo con las pastillas. Alguien me recomendó, una chica me recomendó una inyección de progesterona
que es la pura hormona suelta, o sea, no lleva ningún componente extra, es progesterona sola. Bueno, en un excipiente, ¿no? Para podérselo meter, porque viene en otra forma. Y alterno las pastillas del anticonceptivo con las inyecciones de progesterona. Es hasta ahorita lo que he hecho. Llevo 8 meses con las pastillas y llevo 6 meses con las inyecciones. ¿Y qué ha pasado en tu cuerpo, Elis? ¿Cuáles han sido los cambios? Bueno, quien te conoce antes, después, y tú sobre todo que te ves todos los días ante el espejo, ¿cuál ha sido ese cambio, Elisa? Bueno, antes que nada ha sido un alivio verme al espejo últimas fechas, porque ese es uno de los primeros, para aquellas personas, ese es un consejo, el mejor consejo que les puedo dar para que sepan si son transgénero, transexual o no, es si se ven al espejo, están conformes con lo que ven respecto a su sexo, sí o no, y esa es una de sus primeras respuestas para saber qué tanta inclinación o predisposición psicológica tienen a la transexualidad. Los cambios que he visto, pues una de las primeras variaciones en mi cuerpo fue subir de peso. Engordé, me empecé a poner como puerquita, engordé de todos lados y lo dejé, empecé a adelgazar otra vez y volví. Fue como el susto, ¿no? De espérate, algo me está pasando, ¿no? Ya fui con una doctora en la universidad, me revisó, me dijo, es normal, es una variación a tu metabolismo y lo más probable es que lo reasimiles. Si sigues con el tratamiento así, continuo, sí, vas a engordar de golpe y de repente es una curva donde vas a restablecerte a tu metabolismo normal, pero con las hormonas nuevas. Dije, perfecto. Entonces empecé a engordar, me lo asimilé, bajé, regresé más o menos a mi forma, pero empecé a notar que me crecía el busto. No me he operado y soy 34B, para aquellos que les interesa mi talla. De repente las piernas, los glúteos, bueno, por sí siempre tuve como glúteos grandes, ¿no? Por herencia y por ejercicio, porque como otro dato curioso, me dio precisamente con esta educación muy heteronormada, me tuve que volver como el chavo deportista. No era yo muy brillante en la escuela, entonces tenía que compensarlo. Si no era brillante en las clases... ¿Y en qué fuiste bueno? En casi todo. En casi todo. He practicado a lo largo de mi vida desde gimnasia artística, atletismo, deportes de conjunto varios, boliche, patinaje artístico, de todo, natación, artes marciales varias. Sí he intentado de todo, los deportes me apasionan. Oye, Elisa, ¿y cómo en tu vida afectiva esto ha cambiado? Específicamente, ¿tienes una relación de pareja? ¿Cómo empezó a cambiar esta relación? Si es que la hubo, no la hay, ¿cuál es el interés de las personas del otro sexo? ¿Cómo asimilar todo esto? Eso es algo más chistoso todavía conmigo, Abel. Yo soy lesbiana. Y a mucha gente, no solo heterosexual, sino de la comunidad, les cuesta muchísimo trabajo. Porque hay un gran presupuesto. Que a una mujer transexual le gustan los hombres. Así es. Y es incorrecto. A mí me gustan las mujeres. Siempre me han gustado y nunca me han dejado de gustar. De hecho, en algún momento, en el principio de la transición, intenté estar con hombres, no solo afectivamente, sino eróticamente, y fue la experiencia más disgusta. Vamos a dejar eso para otra conversación. Si te parece, Elisa, en otra ocasión vamos a abordar este punto de la transexualidad y lesbianismo. ¿Te parece? Sí, pero te termino de responder rápido a tu pregunta. Cuando empecé la transición, apenas había cortado con mi pareja. Y esta chica con la que andaba, pues me dijo, ya no funcionamos de por sí como pareja, porque tuvimos problemas pues de relación, como cualquier pareja, ¿no? Y decidimos terminar la relación. Y le dije, bueno, pero tú ya sabías que yo por ti interrumpí una transición, o sea, dejé mi transición 1 año por esta chava. Y termina la relación, retomo mi transición y ella dijo, yo te apoyo. Y se volvió una muy buena amiga, y me apoyó bastante. Pero a partir del cambio, no he tenido ni una sola relación afectiva ni erótica. Parece que me metí al celibato. Me volví casi monja. Vamos a dar por concluida
la transmisión de hoy. Ya usted escucha la lluvia que nos depara el cielo como lo pronosticamos el lunes. Agradezco a Laura Ramírez. Laura, espero hayas aprendido mucho hoy. Sí, es realmente un tema muy interesante que la verdad cuando buscas en internet la sexualidad y bisexualidad, o sea, te sale mucha información, pero no te queda nada claro. Creo que esta vez Elisa nos dio bien los puntos y aprendimos mucho. Elisa Dierdo, un gusto estar platicando contigo, ya lo haremos en otra ocasión. Pues gracias por la oportunidad y bueno, solo si me das chance, si tienen dudas de transexualidad o del tema, me pueden escribir o me pueden buscar por Facebook. Yo soy la persona más abierta a contar mi historia. Doy una plática, de hecho ya la he dado en 2 o 3 congresos sobre mi experiencia transexual, la diferencia entre transexualidad y transgénero y la diferencia entre la transexualidad y las preferencias sexuales, ¿no? Entonces tengo una plática al respecto, entonces quien le interese también me puede contactar. Me buscan como Elisa con Z G. Dierdorf, Dierdorf. Así estoy en Facebook, de hecho estoy en los contactos de Corporación Inmanente y Saber Sin Fin y de Abel y de Laura. Entonces ahí quien me esté escuchando, nos hagan amigos o pues, tus amigos te pueden buscar. Nos pueden buscar en Facebook y estoy dispuesta a aclarar dudas y también a dar esta plática en congresos. Muy bien, gracias Elisa Dierdo. A usted que nos siguió le agradezco la amabilidad, lo hizo en vivo, qué afortunado porque está escuchando la lluvia en vivo. Si usted no lo está haciendo y está escuchando la grabación, también es usted afortunado porque ha podido compartir con nosotros un momento muy interesante de un tema que a veces solamente queda como curiosidad, pero que hoy lo hemos abordado desde esta perspectiva de Elisa Dierdo. Abel Pérez Rojas le recuerda que el que ama cuando muere. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana con una interesante entrevista. Hasta pronto. Aquí concluye nuestro programa de hoy y se inicia la búsqueda del siguiente. Te esperamos en la próxima emisión de Saber Sin Fin, a través de XHTV FM. ARCAC. Somos un equipo de profesionistas con un alto nivel académico y reconocida experiencia. ARCAC. Nuestro principal objetivo es responder a una concepción arquitectónica, funcional, estética y seguro. ARCAC. Ofrecemos diseño, construcción, análisis de las necesidades del cliente, valoración, elaboración y asesoramiento del proyecto, mantenimiento general, venta de inmuebles, capacitación, topografía, trámites legales administrativos. ARCAC. Teléfonos 482-0446, 304-7454 y 2225-09-1249. Nuestra página arcac.com. Estamos ubicados en 7 Poniente número 502, Interior 11, Colonia Centro, Puebla. ARCAC, arquetipo actual. Estás escuchando Saber Sin Fin Radio. Saber Sin Fin Radio.